Si alguna vez has leído el libro del Génesis, que es la parte del Antiguo Testamento que detalla la creación del mundo y de la humanidad por parte de Dios durante una semana especialmente ajetreada, es posible que ya estés familiarizado con SCP-001, o al menos una de las anomalías que se han propuesto para el título de SCP-001. Porque, por supuesto, SCP-001 no se refiere a una sola criatura, objeto o entidad, sino a una colección de diversas anomalías que contiene la Fundación SCP. Entre las anomalías que comparten el nombre de SCP-001 se encuentra el infame Rey Escarlata, un poderoso ser Eldritch que pretende acabar con toda la creación, y que, según los investigadores de la Fundación, es uno de los seres más peligrosos de este universo y de cualquier otro. Pero el Rey Escarlata no es el único ser increíblemente poderoso catalogado como SCP-001. De hecho, hay muchas otras anomalías con niveles similares de poder destructivo, y uno de esos seres es una criatura con el nombre en clave de El Guardián de la Puerta. Con más de 300 metros de altura, el Guardián de la Puerta es imposible de contener por todos los medios que posee la Fundación. La propia anomalía, a pesar de su colosal tamaño, tiene forma humanoide y luce unas alas que sobresalen de su espalda. Aunque normalmente tiene 4, históricamente se ha visto a SCP-001 con un número de alas que oscila entre las 2 y las 108, que brotan de varios lugares de su cuerpo, como los hombros, los tobillos, las muñecas e incluso las sienes. Este gigantesco guardián también lleva su propia arma, denominada SCP-001-2. Esta arma se asemeja a un enorme cuchillo o espada, capaz de emitir penachos de llamas. Según las pruebas realizadas por la Fundación, la temperatura de las llamas producidas por SCP-001-2 rivaliza con las de nuestro propio Sol. Como referencia, el Sol tiene una temperatura en su núcleo de más de 27 millones de grados Fahrenheit y 5.778 Kelvin en su superficie, o casi 10.000 grados Fahrenheit. Cabría esperar que una espada flamante que arde más que el Sol causara una cantidad considerable de daños, aunque no estuviera en uso, pero las llamas emitidas por el arma no dejan daños duraderos en el entorno. Sin embargo, es capaz de aniquilar cualquier cosa que se acerque demasiado a SCP-001, quemándolos tan intensamente que sus átomos se separan literalmente, rompiendo a los potenciales atacantes a nivel molecular. Tal y como surge su nombre en clave, el Guardián de la Puerta se encuentra solemnemente en el umbral de algún tipo de portal dimensional, que es tan alto como el propio SCP-001. Detrás del Guardián hay una exuberante arboleda en la que abundan árboles frutales de tamaño astronómico, así como otros seres que comparten una apariencia similar a la de SCP-001. Se cree que este bosque es el Jardín del Edén, y el paraíso que creó Dios y que habitaron Adán y Eva, los dos primeros seres humanos que existieron según el libro del Génesis. Según el relato, la pareja fue criada por el propio Dios, y se les permitió vivir en el Jardín del Edén siempre que siguieran una única regla. Adán y Eva recibieron instrucciones de no comer ninguno de los frutos que crecían de ciertos árboles que Dios había especificado. A la vista, justo detrás del Guardián de la Puerta hay dos inmensos árboles, uno de ellos con manzanas y el otro con otros frutos de tipo desconocido. El que parece un manzano se cree, incluso por algunos en la Fundación, que es el árbol del conocimiento bíblico del que se convenció a Eva para que cogiera una fatídica manzana, tras un encuentro con una serpiente. El otro, el del fruto no identificable, se cree que es el árbol de la vida. Sin embargo, todo esto es una especulación, ya que actualmente es imposible aventurarse a través de este portal y verificar si el reino de más allá es realmente el Jardín del Edén de la Biblia. Esto se debe en gran medida a que cualquier cosa que atraviese un radio de 1 kilómetro de SCP-001 se vaporiza al instante. El Guardián de la Puerta ataca con una velocidad imperceptible, utilizando su espada flamante para golpear a cualquier persona que se acerque demasiado. En realidad, el Guardián se mueve tan rápido que apenas puede verse a simple vista. Parece permanecer siempre en su postura solemne y obediente, con el arma desenfundada y la cabeza inclinada, y solo se desplaza durante una fracción de nanosegundo para atacar. Los ataques a distancia contra el guardia son igual de ineficaces, ya que todos los proyectiles disparados contra SCP-001 se reducen a átomos antes de que puedan causar ningún daño. Incluso si dicho proyectil resulta ser un arma nuclear, el Guardián de la Puerta será capaz de vaporizar subatómicamente tanto el propio proyectil como a la persona que lo envió, independientemente de la distancia a la que se encuentren. Todo ello sin parecer que mueve un dedo. Durante un experimento en el que participó el SCP-001, el 26 de diciembre de 2004, un submarino nuclear de la Fundación SCP llamado Nautilus
lanzó una serie de misiles balísticos intercontinentales de varias cabezas contra el Guardián de la Puerta. La represalia del Guardián no solo provocó la muerte de unos 35.000 civiles inocentes, sino que algunos creen que la explosión también causó inadvertidamente el tsunami del día de San Esteban de 2004. La gravedad de este incidente estuvo peligrosamente cerca de revelar al mundo la existencia de la fundación, lo que hizo que ésta desplegara rápidamente todos los medios necesarios para borrar cualquier rastro de las familias de las 35.000 víctimas, sus amigos y otras personas relacionadas. Para evitar el cuestionamiento, la Fundación SCP administró amnésicos a escala casi mundial, y el Consejo de los Cinco prohibió cualquier otra prueba con el SCP-001 que implicara armas nucleares. En lo que la Fundación esperaba que fuera una prueba con apuestas menores, enviaron un personal prescindible de la clase D hacia el SCP-001. La clase D se acercó a la zona donde se encuentra el Guardián de la Puerta, y en cuanto lo vieron pudieron oír una orden muy clara en su mente: abandona. El personal de la clase D reaccionó exactamente igual que lo haríamos tú o yo. Rápidamente se dieron la vuelta y empezaron a alejarse. No necesitaban que un ente de 30 metros de altura con una espada de fuego se lo dijera 2 veces. Los investigadores que dirigían el experimento no se dejaron influir por la petición y ordenaron a la clase D que siguiera avanzando hacia SCP-001. Cuando la clase D continuó ignorando sus órdenes, fueron despedidos, como es la política habitual cuando se trata de un miembro insubordinado de la clase D. Sin embargo, al SCP-001 no pareció gustarle esto, y el lugar de la investigación, así como los propios investigadores, fueron inmediatamente destruidos por una fuerza desconocida, aunque es bastante seguro que un arma en llamas fue la responsable. Este candidato a SCP-001 puede ser uno de los seres más poderosos, si no el más poderoso, que la Fundación SCP haya encontrado jamás. Y según su entrada en el archivo SCP-001, el Guardián es incluso responsable de la creación de la propia Fundación. Si el archivo es creíble, el administrador de la Fundación SCP escuchó un día una palabra que resonaba en su cabeza: prepárate. Esta instrucción de una sola palabra le llevó a poner en marcha la Fundación SCP, conteniendo innumerables anomalías y entidades peligrosas en preparación para un futuro incierto. En todo ese tiempo, desde el inicio de la Fundación, el Guardián de la Puerta ha permanecido en su puesto, aunque no es agresivo ni abiertamente hostil hacia la humanidad. El Guardián de la Puerta tampoco parece preocuparse mucho por nosotros, al menos como individuos. Rara vez interactúa con los seres humanos cuando no se le provoca, y aventurarse demasiado cerca del Guardián, sin embargo, no es una sentencia de muerte automática. El Guardián se comunica primero con cualquier ser vivo que se acerque a él a través de un mensaje telepático, indicándole que se vaya u olvide. Si quien se ha acercado demasiado a SCP-001 cumple las instrucciones, podrá abandonar libremente la zona, olvidando al mismo tiempo todos los detalles de la existencia del Guardián de la Puerta. Sin embargo, si se ignoran estas advertencias, SCP-001 no tendrá reparos en eliminarte por completo de la realidad. Dado su enorme potencial destructivo, no es de extrañar que la Fundación haya intentado utilizar el Guardián de la Puerta para eliminar otros SCP peligrosos, con resultados diversos. En una ocasión, la Fundación incluso intentó utilizar el Guardián de la Puerta para destruir al infame e indestructible SCP-682, más conocido por el apropiado nombre del reptil difícil de destruir, debido al malicioso desprecio que el SCP-682 siente por los seres humanos y por cualquier otra forma de vida. Es quizás una de las anomalías más peligrosas que la Fundación SCP tiene contenidas. SCP-682 es también una de las pocas criaturas que la Fundación quiere eliminar activamente. Una tarea mucho más difícil dado que 682 puede regenerar toda su forma a partir de una sola célula. El Guardián de la Puerta ya había demostrado una y otra vez que era capaz de una destrucción masiva, y los investigadores que trabajaban para la Fundación esperaban aprovechar ese poder para librar al mundo de SCP-682 para siempre. El 682 fue colocado en un vehículo no tripulado y llevado a menos de 1 kilómetro del Guardián de la Puerta. El Guardián atacó el vehículo, hiriendo gravemente pero sin matar a 682. Parece que ni siquiera el poderoso SCP-001 pudo matar al reptil difícil de destruir. Aunque los investigadores quedaron decepcionados con este resultado, cabe destacar que 682 hizo un comentario muy interesante al Guardián. 682 mencionó que el Guardián de la Puerta no es Uriel, sino un pretendiente. Uriel es el arcángel que algunos textos religiosos describen como el guardián que se encuentra en la puerta del Edén con una espada de fuego.
Así que, ¿significa esto que 682 sabe que el guardián de la puerta no es realmente un ángel? ¿O que el lugar que vigila no es el jardín del Edén? La Fundación SCP aún no ha determinado el significado de estos comentarios. En un experimento posterior participaron tanto SCP-001 como SCP-073, la anomalía conocida como Caín. Caín es un humanoide masculino de posible ascendencia árabe cuyos brazos, piernas, columna vertebral y hombros han sido sustituidos de forma casi cibernética por bronce de berilio. Al igual que el guardián de la puerta, SCP-073 también podría ser el mismo que se menciona en el libro del Génesis de la Biblia, que, según la historia bíblica, asesinó a su propio hermano Abel por despecho. Como castigo por sus acciones, Caín fue maldecido para sufrir eternamente por su mala acción. En el caso de SCP-073, cualquier daño infligido a él es desviado hacia el atacante, pero Caín se ve obligado a sentir el dolor del ataque. Cualquier planta o materia de origen vegetal se marchita y se pudre en su presencia, y está maldito con una memoria perfecta, lo que lo mantiene siempre atormentado por su asesinato de Abel. Cuando Caín fue llevado ante el guardián de la puerta se produjo un incidente desconocido. Los registros de la Fundación están muy borrados, pero sabemos que, de alguna manera, la capacidad habitual de Caín de desviar el daño entrante hacia su atacante no tuvo efecto en SCP-001. El encuentro dejó a SCP-073 inconsciente e incluso cegó permanentemente al personal de investigación cercano. Como resultado directo de este incidente, el Consejo 5 exigió que no se realizaran más experimentos de ningún tipo en el SCP-001, y el administrador llegó a presentar una orden ejecutiva para que ningún SCP fuera expuesto al guardián, y que el SCP-001 no volviera a ser utilizado para intentar acabar con otros SCP. Por supuesto, tal vez no fueron solo los errores del pasado los que hicieron que el Consejo decidiera que era mejor dejar solo al SCP-001. En algún momento el personal de la Fundación recibió una transmisión errática desde el sitio 0, en la que se detallaba un escenario del fin del mundo de clase XK. En la transmisión, el remitente, que se cree que es otro miembro de la Fundación SCP, describía un acontecimiento durante el cual el guardián de la puerta finalmente abandonó su puesto, alejándose de la entidad del Jardín del Edén. SCP-001 ha abandonado su ubicación, escribió el remitente. La puerta está abierta. Están cabalgando hacia adelante. Oh Dios, es tan hermoso. La transmisión continúa repitiendo varias frases, entre ellas, el Señor reinará para siempre, y escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Lo que puede deducirse de esta transmisión es que el acontecimiento que se describe es el fin del mundo. Algunos creen que cuando Dios lo considere oportuno, sus ejércitos angélicos arrasarán la tierra para rehacerla como un paraíso. Cuando esto ocurra, SCP-001, el guardián de la puerta, abrirá la puerta ante la que se encuentra, permitiendo que los demás seres como él emerjan a nuestro mundo, listos para limpiarlo. Quizá lo más interesante sea la fuente del mensaje. La transmisión se recibió desde dentro de la Fundación SCP desde el sitio 0. Sin embargo, cuando el personal le preguntó, O514 les dijo que no se había enviado tal mensaje o que ni siquiera existía. Si bien algunos desestimaron inicialmente la transmisión que anunciaba el fin del mundo como un engaño, fue entonces cuando se descubrió una marca de tiempo. Esta advertencia no había sido enviada desde el sitio 0, al menos no todavía, y estaba fechada varios años en el futuro. A pesar de esta ominosa advertencia de lo que está por venir, el guardián de la puerta permanece inactivo, parado en el umbral del Edén, esperando. Consulta ahora SCP-001 cuál es el verdadero SCP-001 y SCP-001 Los Niños, Ciclo Ouroboros, para conocer más datos sobre el misterioso SCP-001.